Sí, Franco, ¿cómo está? Mucho gusto. Fran Hidalgo, Ciudad Quesada, San Carlos, Costa Rica. Bien, Franco Pese desde Argentina, provincia de Córdoba. Eh, Franz, te molesté y bueno, un poco la inquietud era en las publicaciones de estos últimos días en mi muro de Facebook y lo mismo he visto en tu muro de Facebook, que, que hay hermanos que eh, eh, lógicamente son de otra denominación religiosa, no son de la Iglesia Católica, no pertenecen a ella y por lo tanto noto como una cierta, eh, un cierto odio, un rechazo a todo lo que venga de parte de la Iglesia, al punto que eh, no se quedan con su doctrina, sino esta cuestión de por ahí ofender, publicar en contra del Papa, publicar en contra de la Iglesia, el Vaticano. Ahora he visto publicaciones sobre las riquezas del Vaticano, y bueno, siempre tratando como de ofender. No me quiero centrar en eso, ¿no? Porque el motivo de este diálogo es un poco llevar una respuesta a aquellos hermanos que a lo mejor están del otro lado, que comparten la doctrina de estos hermanos que, que contestan, pero que en parte no están de acuerdo con esa forma de vivir la fe, esa cuestión de ir al choque, esa cuestión de como de odio, de bronca, de enojo. Entonces, hoy en la última publicación, una publicación que hice sobre la cátedra de De San San Pedro, Pedro. esta cuestión que también es muy atacada, ¿sí? De por qué el Papa, de dónde y demás. Bueno, un hermano muy respetuosamente me puso que no estaba de acuerdo y tiró un par de citas con ciertas prácticas que nosotros hacemos y le hice una consulta acerca de eso y él me dice eh, que bueno, que él no está en contra de la iglesia, no está en contra del Papa, pero él está solo de acuerdo con aquellas iglesias o con aquellas personas que viven y siguen la sana doctrina. Y eso me hizo como, bueno, ahí me hizo ruido y digo, vamos a profundizar qué es la sana doctrina, cómo saber o cómo conocer si estoy en la sana doctrina, porque yo puedo decir, eh, soy presidente de los Estados Unidos, pero de ahí a que eso sea real, hay toda una cuestión que hay que meterse de fondo y comprobarlo. Entonces, ¿cómo podríamos, a ver, conocer si nosotros, en este caso católicos, estamos en la sana doctrina o si estos hermanos, que no conozco sinceramente ni si son pastores, ovejas, ni si son evangélicos de qué denominación, no lo conozco, Ah, pero bueno, ¿cómo saber si ellos están en la sana doctrina o si estamos nosotros? Bueno, sí quisiera aclarar algunos puntos, porque estos señores, Bien, los que son blanco, y este señor Henry, son de aquí de Ciudad Quesada. Son vecinos míos, uno a bien, 300 metros lineales y el otro un poco más allá. Gente de muchos años de mira vos. conocernos y a pesar les he pedido que se siente conmigo, no han venido a sentarse. Eso por un lado, su Bien, denominación no estoy seguro. Por una publicación creí que son bautistas, pero es es una simplemente un argumento muy rápido que tengo. Sí, bueno, eso es lo primero. La sana doctrina. ¿Cómo sé yo cuál es la sana doctrina? Porque, Franco, dime, tú lees la Biblia, ¿tú crees que la Biblia fue hecha para un latino del año 2000? ¿Fue escrita para un latino del año 2000? ¿O no? ¿O fue escrita para una cultura muy diferente, la de Oriente y sobre todo de allá de los primeros siglos? Entonces, la sí, Biblia está hecha para que la entienda un latino así, de buenas a primeras, o no, bueno, no, cuando hablo, ¿verdad? Yo creo que no, y ese es el primer punto.
que ellos sin más ni más agarran la Biblia como un libro de historia o como un libro de cuentos y lo tratan de leer igual. Entonces, para yo tratar de entender la sana doctrina, y este es mi criterio, yo primero tengo que saber quién tiene la autoridad para enseñarme esa sana doctrina. Por ejemplo, Dios es amor, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo el que en él crea tenga vida eterna. Famoso Juan 3:16. Sí, ok. ¿Cómo creo yo en Sí. ese Jesucristo? ¿Quién y qué autoridad existe en la que yo pueda creerle? ¿Por qué? Perdone, me lo dice Franco. Y yo, ¿quién es Franco? Muchacho, buena gente, allá, Argentina, la Patagonia, no sé. Pero, ¿por qué le creo yo a Franco? Entonces, ¿a quién desde dónde encuentro yo una autoridad que me indique? Porque entonces va a salir un musulmán y dice, no, porque Alá lo dijo y Alá fue iluminado, iluminó a Mahoma, por ejemplo, y me sale un Krishna y me dice que no, que esto está allá en las culturas hindúes o el budista en China. ¿Cuál autoridad o por qué yo creo que esa Biblia que leo y que apasiona y que amo, realmente no es un cuento, no es una historia y en verdad es palabra de Dios? Por ahí yo empezaría. No sé qué piensas al respecto. No, está bien. Yo pensaba justamente, eh, anoche hacía un pensamiento, ¿no? Y decía, a ver, ¿cómo entender esta cuestión de nuestros hermanos? ¿Cómo comprender el por qué no puede haber nunca esa posibilidad de unidad, de llegar a un punto, de que haya un encuentro, sino que está siempre esa tensión por dividir, Ok, por separar, sabiendo que el Señor lo dice muy claro y en esto ninguno estamos en desacuerdo con el tema de la unidad. Jesús, Dios, quiere la unidad y quiere que todos seamos uno y en eso no hay, eh, no hay al discusión. menos no creo que haya cuestionamiento. No, no, pero digo, eh, yo primero pienso en esto, o sea, hay un tiempo, hay un espacio, hay una historia transcurrida. Entonces, en esa historia transcurrida, yo tengo que poder comprobar, que esto es lo que siempre me cuesta tanto con mis hermanos separados, es decir, a ver, yo no estoy en desacuerdo en tratar de escuchar tu doctrina, de interpretar tu doctrina, de conocerla, pero al menos vayamos en el tiempo. En este tiempo sabemos que la iglesia tiene al menos 2000 años y en estos 2000 años hay un espacio de tiempo transcurrido, hay una historia, hay personas que han pasado, personas que han dado la vida por esa fe, por esa doctrina. Entonces, todo esto que tú sostienes y que defiendes a capa y espada, tendríamos que ver el modo, la manera de ir comprobándolo a lo largo del tiempo. Entonces, si yo pudiera decir Jesucristo o Pablo o Juan o Pedro en este momento dejaron esto dicho y yo lo interpreto de esta manera, porque lo interpreté así, tengo que encontrar al menos una persona a lo largo de esos 2000 años de historia que haya enseñado lo mismo, Que haya a ver, enseñado. que haya sostenido lo mismo. De Si yo acuerdo. creo yo creo que la Eucaristía es un símbolo, bueno, alguien que haya dicho y que pertenezca lógicamente a la fe de los cristianos, que haya dicho esto es tal cual como lo estás diciendo. No, estamos de acuerdo. Por eso es que, por eso yo le decía, bueno, me lo dice Franco, ahora yo lo pondría de esta manera. Me lo dice este señor Blanco, me lo dice este señor Henry, ¿por qué yo le creo? Hay algo curioso, y ya no voy a hablar de ellos dos, sino voy a hablar de la gran mayoría de las personas no católicas. Todos te dicen, es que nosotros tenemos el Espíritu Santo, y Él nos iluminó, y Él es el que nos ha dicho y nos ha enseñado la verdad.
que ustedes niegan. Esa verdad que para ellos es única, pero que la historia misma, todo lo que has hablado en estos minutos antes, por el contrario, la han negado. O sea, se toman de que el Espíritu Santo, pues, mm, yo quisiera como hacer, o sea, desde mi lógica, desde mi perspectiva, todo lo que me dedican pierde valor si no está sustentado. Como dices, en 2000 años, en el año 100, ¿quién dijo que la Eucaristía era un símbolo? En el año 200, ¿quién dijo que la Eucaristía era un símbolo? Eh, y no aparece nadie. O sea, aparecen algunos que fueron refutados precisamente por los padres de la iglesia. En los grandes escríticos de la patrística aparecen estas herejías que ya han sido planteadas hace muchos años y que fueron este, refutadas por los padres. Y algo curioso, eh, podemos decir que el protestantismo podía existir, pero la persona que cría estas herejías tomaba una de dos opciones: o aceptaba la corrección de la iglesia, porque la iglesia, y por eso el comentario anterior mío, porque la iglesia era la que tenía la autoridad, o simplemente se retiraba para no causar la división. Entonces, cuando hablamos del arrianismo y de otras herejías que tienen que ver mucho con las que hoy quieren expresarse, así lo hacían. Pero después de Lutero, por el año 1520, no se apartan, sino que se separan llevándose gente con ellos a sus nuevas doctrinas. La autoridad de una iglesia que era respetada por 1500 años dejó de ser respetada. Para mí, por ahí empezamos. Ahora, ellos ya nacen en un mundo muy diferente, en un mundo donde todos opinamos, donde todos podemos hablar, donde a mí no me importa lo que digan los demás mientras yo crea. Igual, recordemos eh, estos gobiernos, las monarquías. La monarquía es el rey decía y el pueblo aceptaba. Eso era un detalle muy poco común para nosotros los latinos, porque nosotros estamos más acostumbrados a las democracias. Pero en la monarquía será así. Y la iglesia viene de una figura monárquica. Dios, nuestro rey, nuestro creador, dice lo que hay que hacer y el pueblo obedece porque sabe que este es el verdadero rey y que nos lleva por buen camino. Y eso nos deja con la iglesia. La iglesia va a quedar en lugar mío y le vamos a obedecer a la iglesia. Ahora, la gente en la actualidad no entiende eso, no comprende eso. Un detalle bonito con la Biblia, que yo creo que tú lo compartes, lo que está en la Biblia se confirma en otras partes de la Biblia. Entonces, cuando yo empiezo a analizar la historia del Sí, pueblo de Israel, empiezo con Abraham, los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, los 12 hijos, las 12 tribus de Israel, y venden a José y se va a Egipto, muy resumidamente. Ahí empezamos el primer ejemplo de lo que hablaba del papado. José es el segundo en la tierra de Egipto y solamente le va a responder al faraón. Vea qué interesante. José es el que va a mandar, es el primer mayordomo que vamos a tener como referencia. Pasa lo que pasa, 400 años de esclavitud, aparece Moisés y Moisés es el nuevo líder del pueblo. Y cada vez que el pueblo habla contra Moisés, Dios actúa y castiga al pueblo. Tenemos muchos ejemplos, las serpientes, etc. Y sí, cuando Moisés exacto. ya está por morir, que Dios lo lleva al monte y le enseña al pueblo, le dice: Señor, ¿y cómo hacemos? ¿Cómo vamos a dejar este pueblo como una oveja sin pastor? ¿Y qué le dice Dios? No, va a tener un nuevo pastor y nombra a José. Dios siempre fue dejando uno, porque Él nunca dejó su pueblo solo. Vamos hasta Eliaquín, en Isaías 22:22. Yo, y te daré la llave del reino, y Jesús lo vuelve a repetir. O sea, veamos cómo la Biblia lo va repitiendo, porque siempre ha querido Sí, una autoridad visible tal cual. para que nosotros podamos tener una guía de la cual agarrarnos. ¿No te parece? Es que es impresionante. No una, Exacto. cuatro, cinco veces. Exacto. Ese,
No, no, ese ejemplo es impresionante eh, y bueno, y otra cosa que es muy llamativa, cómo negar, o sea, cómo poder decir estoy en la sana doctrina y negar la iglesia, sabiendo que eh, Pablo se gasta la carta a los Efesios, la carta a los Gálatas, pero la carta a los Colosenses, pero principalmente la carta a los Efesios, que es una catequesis impresionante sobre la iglesia, cómo poder decir soy parte de la sana doctrina y estar en contra de, por ejemplo, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que hay un solo cuerpo, que somos todos miembros pero de un solo cuerpo, que es la iglesia, que la iglesia es la esposa, como decías hoy, leía un comentario, ya ni recuerdo Sí, de sí. qué debate, porque fueron tantos, pero eh, cómo poder decir y argumentar que la iglesia no es importante. Eh, si, por ejemplo, Pablo termina diciendo que, como también lo leí en un comentario tuyo, que a Dios se le da gloria en En la Jesucristo, iglesia. pero también en la iglesia. Como, como por ejemplo también que Jesucristo se entregó, como va a decir el capítulo 5 de la carta a los Efesios, se entregó por amor a la iglesia, para santificarla. Bueno, entonces tantas cosas que, que uno ve. A ver, esto no es para criticar, yo creo que este video lo estamos haciendo yo en parte dolido y preocupado, porque la preocupación es a ver cómo hacemos un poco entre todos para ponerles un poco de luz ante tanta oscuridad, ante tanta confusión, ante tanta falta a ver, eh, de claridad en algo que debiera ser más sencillo si se está bien agarradito de la iglesia, y cómo vemos esta cuestión, como decíamos recién, ¿no? Que todos son, lo decías vos, todos son eh, eh, iluminados por el Espíritu Santo. Pero resulta que tenemos 60.000 denominaciones y donde parece que el Espíritu Santo está jugando y se está divirtiendo, confundiéndolo, Sí. porque este no opina lo mismo que este no opina lo mismo que este enseña otra cosa, este está de acuerdo con el bautismo, el otro no está de acuerdo con el bautismo, el pentecostal que ya cambió todo, pues ya no hay trinidad, hay un Jesucristo que juega a cambiarse los nombres, yo soy el Padre Sí. y soy el Hijo y soy el Espíritu Santo, o sea, una diversidad de cosas. Entonces este tipo de videos es para tratar de decir, a ver, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para alcanzar la unidad sin llegar al grado de el vómito, de la condena, de la blasfemia, de esta cuestión de que ustedes son esto y los otros son lo otro? O sea, ¿cómo hacer para saber que estamos en la sana doctrina? Por eso, eh, Es que quizás, perdone que te cada vez que interrumpa. hablamos de esto, sí, Es que quizás la formación es lo más importante. O sea, yo no puedo, y pues también lo decía antes, yo no puedo agarrar la Biblia y leérmela así. ¿Por qué Dios no empezó con Jesucristo de una vez? ¿Y por qué tiene que armar todo un paraíso que cae en el pecado, que después Abraham, que después Israel, que después Cristo? ¿Por qué no salva de una vez al pueblo? Bueno, precisamente porque nos va formando. Antes del pueblo de Israel, ¿quién tenía la adoración? La gente a veces no piensa en eso. ¿Quién tenía la adoración? Bueno, no, empiezan algunos personajes importantes hasta que Abraham aparece, lo llamamos nuestro padre de la fe, y a partir de Abraham Dios hace una promesa de salvación a todas las naciones. O sea, utiliza a Abraham, pero es para salvar a todas las naciones, a todos los pueblos. Pero le entrega
algo muy, muy bello, le entrega el, la adoración a Dios. El mundo no está adorando a Dios. Entonces Dios se le manifiesta a Abraham y en su pueblo empieza a entregársele el conocimiento de ese Dios. Porque había muchos pueblos, había muchos dioses. En el mundo, ¿quién adoraba a Dios? Nadie. Cuando ya sale el pueblo de Egipto hacia el monte Sinaí y recibe las tablas de la ley, recibe todo un instructivo de adoración a Dios. Le da el arca de la alianza, es la mayor presencia de Dios en la historia de la humanidad hasta ese momento. Y el pueblo de Israel tiene una historia de adoración a Dios. Y esa adoración va centrada en lo que Dios le ha dado al hombre visible, las tablas de la ley, el arca de la alianza. Y entonces, para ir conociendo cómo se va a desarrollar el cristianismo, por eso te puse antes el ejemplo del pastor del pueblo, hasta llegar al Papa, porque cada acto de adoración, cada acto de alabanza a Dios, cada acto del cristiano viene precisamente prefigurado en el Antiguo Testamento. Nos van diciendo, Dios le entrega la ley. Exacto. Vos has leído el Levítico. El Levítico yo lo considero hoy en día como el instructivo general del misal romano. Es como el misal romano, solo que está como en forma del libro de Levítico. Entonces, todo esto fue instructivo para que nosotros aprendiéramos cuál es la adoración. Yo le pregunto a cualquiera, si toda la humanidad nos arrodillamos y nos ponemos a adorar a Dios, toda la humanidad desde Adán hasta hoy, ¿Dios se hace más gordo? ¿Dios crece un pelito? No, ¿verdad? Aunque estemos todos pidiéndole a Dios y adorándolo, Dios no va a crecer. Ahora, Dios nos fue enseñando esa oración para que, llegado la época de Jesucristo, entonces sí existiera la oración real. ¿Cuál es la oración real? Dios que se entrega. O sea, el Padre al Hijo sí lo ve, sí lo escucha, sí. O sea, no es que a nosotros no, es que el Hijo es Dios mismo que se está entregando. Ahí es una verdadera oración. Entonces, digo, todo lo que nosotros hagamos por nuestra cuenta no le llega a Dios. Dios nos fue instruyendo en el Antiguo Testamento para que nosotros entendiéramos primero quién era su Hijo y que ese sacrificio de su Hijo es el que nosotros estamos viviendo diariamente. Pero no es lo mismo, es lo mismo la autoridad de la iglesia, porque es en esa iglesia la que se está dando ahora la verdadera oración. Ya no es el pueblo de Israel del Antiguo Testamento, ahora es la iglesia, la esposa del Cordero, la que carga con la oración y el verdadera alabanza a nuestro Señor. No sé si me explico o te enredo. Sí, no, es más, mientras ibas alabando, en parte sí, mientras ibas argumentando, yo recordaba y pensaba, ¿no? Discernía cuánta verdad hay en esto, porque es como que Dios se encuentra con la parte más animal del hombre y lo va preparando para llevarlo a vivir en el otro plano, que es el plano espiritual. Y recordaba, por eso tengo mi Biblia acá conmigo, mientras ibas hablando me acordé del capítulo, el versículo iba buscando. Pido disculpas por los ruidos de fondo, pero Pía está haciendo de todo para llamar la atención. Recuerdo Mateo 19, cuando le meten esta trampa a Jesús de por qué, dice, le replicaron entonces por qué Moisés prescribió entregar la declaración de divorcio, Okay. cuando uno se separa. Él les dijo, Moisés les permitió divorciarse de su mujer debido a la dureza del corazón de ustedes, pero al principio no era así. Por lo tanto, yo les digo, el que se divorcie de su mujer, a no ser en caso de infidelidad, se casa con otra, comete adulterio. O sea, como en el principio se permitían algunas cosas,
cómo se iba preparando a la persona eh, para ir ablandando ese corazón, esa parte animal, y alcanzar este nuevo modo de ser del hombre, que ya es el modo de ser en el espíritu. Es que no lo has planteado mejor, en realidad. O sea, mejor ejemplo no has podido dar. Es exactamente eso. Entonces Dios va preparándonos. Nos va preparando el Antiguo Testamento. Entonces ya cuando empieza, mire que la oración de los muertos, bueno, ahí tenemos, ellos han querido quitar el libro de los Macabeos, pero en la época Jesús se utilizaba. Ahora, que un libro no esté en la Biblia, no significa que no eran prácticas que no se realizaran. Pero podemos ver la oración de los muertos, el purgatorio, que ellos dicen que no está en la Biblia. Y está incluso aún en los libros de su propia Biblia. Y entonces, yo lo que pienso es que no han querido formarse, no han querido entender. Y sobre todo, es que no han visto la cultura del pueblo judío, que es lo que nos armó y nos llevó a nosotros. Mire que por qué encienden velas. Ustedes saben, por ejemplo, que un judío no empieza una oración si no enciende una candela, una velita. ¿Por qué? Génesis 1:3, lo primero que hace Dios en el mundo es la luz. Entonces, el recordatorio de lo que Dios nos enseñó, encienden la luz por lo mismo. Yo le hice una pregunta y me la dejaron en el aire. Le decía yo a uno de ellos que cómo hizo Jesús la última cena, que si ellos no han podido pensar que si había un protocolo o simplemente vamos a comer, traigan la comida y nos sentamos. Lo leí. Sí, y no me respondieron. ¿Por qué? Porque si ellos investigan un poco cómo lo hizo Jesús, los judíos tienen un protocolo, tienen todo una manera de preparar la cena de la Pascua. Esa que es un mandato. La cena pascual. La cena pascual es un mandato eterno, o sea, que se haga siempre. ¿Y sabe qué es lo más curioso? Con pequeñas modificaciones, desde que empieza la misa hasta el ofertorio, hasta el momento de las ofrendas, prácticamente es la cena pascual judía. Es la misma, pero ellos no conocen. La cena pascual. Y preguntan, ¿y dónde está la misa en la Biblia? La cena pascual judía, que Jesucristo cambió. Por ejemplo, ellos a veces no saben ni a qué se refiere la copa de la bendición que bendecimos, que dice Pablo. Pero ¿cómo? La copa de bendición que bendecimos, están enredados. No, es que en la cena pascual judía se ponían 5 copas. 4 de ellas se tomaban. La quinta se le dejaba para Elías, porque esperaban los judíos que en la Pascua iba a llegar Elías y entonces le tenían su copita de vino. Pero está la copa de la bendición, está la copa de las plagas, está la otra. Ahorita se me olvidan, pero eran 4 copas. Y las 4 las tomó Jesús. Y la cuarta copa, la última, la toma antes de morir en la cruz. O sea que la cena pascual judía de Jesús empezó, digamos que desde el Jueves Santo hasta que Jesús muere en la cruz. Porque es el nuevo sacrificio. Pero ellos no averiguan eso. Claro. Y si uno se los cuenta, no, eso es pura mentira de ustedes. Pero no han ido un momentico al pueblo judío a averiguar cómo hacían las cosas. Por eso yo quería que me respondieran para explicarles. Ok, ustedes, ¿que dónde está la misa? Ahí está la misa. Es que no solo hay muchas otras. Sí, pasa que, Franz, algo con lo que nos topamos, al menos yo me topo muy seguido, es con esa cuestión de encontrarme con personas que tienen la libertad, el derecho, parece, ¿no?, de poder argumentar y explicar y sacar un contexto de lo que se lee, pero en el momento en el que uno trata de hacer lo mismo, que es en parte la enseñanza que nos dio la Santa Madre Iglesia,
católica, automáticamente no, ese es tu argumento, no eso no está en la Biblia. Entonces, en este caso pasaría lo mismo, es decir, eso lo dices tú, eso no está en la Biblia. Y ahí ya se pone todo un poco más complejo. Pero si bien, volviendo a lo del plan, que me parece maravilloso esto, ¿no? Las prefiguraciones del Antiguo Testamento con las realidades del Nuevo, esa preparación, ¿no? Yo pensaba recién mientras te escuchaba hablar de eso, el momento en que Dios le pide a Abraham ese acto de fe profundo, decir, vas a sacrificar a tu único hijo, o sea, qué prefiguración más grande y más, Claro. a ver, anticipada de lo que iba a ser realidad en el madero de la cruz, que después termina con una lección para Abraham en donde, bueno, le presenta el cordero atado, ¿no? Enredado ahí en la zarza, pero tantas prefiguraciones que lamentablemente, bueno, nuestros hermanos se pierden. Yo en parte no sé muchas veces cómo, creo que no sabemos, creo que es una tarea que tenemos todos y que estamos todos detrás, no sabemos cómo llegarles. Hoy cuando decíamos en ese debate que el hermano me decía del tema de la Eucaristía, sigan comiendo ustedes, y que terminamos diciendo, a ver, pero nuestra preocupación es por vos. Sí, porque O sea, nosotros, me nosotros preocupás vos, a ver, porque te amo y porque me preocupás, es como si tengo un hermano o un amigo que, no sé, que es drogadicto y hay una preocupación. Y el drogadicto y el adicto por lo general es el que nunca se quiere dar cuenta, el que niega todo, el que está totalmente en contra. No, yo estoy bien, yo lo manejo, vos no sabés nada, y de este lado estamos en esa misma situación. Hay una preocupación, a ver, es una preocupación de amor, y una búsqueda de tratar de decir, abrí los ojos, abrí el corazón, dejate llenar por la verdad de Dios y bueno, y volvé, vení, acá te esperamos, no hay ningún tipo de, como decimos siempre, no hay ningún tipo de ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? No, todo lo contrario, vení, formá parte de la Iglesia de Jesucristo. Franco, dilo usted que tú tienes palabras más bonitas que yo para esto. Pero ellos me han dicho, es que lo que usted y Franco dicen, ustedes ya están de acuerdo. Pero es que yo no digo algo que Franco dice, ni Franco dice algo que Fran dice. Nosotros decimos lo que dice el magisterio de la iglesia, o sea que es la enseñanza de la iglesia por 2000 años. Entonces, yo digo lo que dice la iglesia, Franco Exacto. dice lo que dice la iglesia, por eso decimos lo mismo. Pero ellos no pueden decir lo mismo, porque cada quien dice lo que se te ocurre. No sé cómo explicarlo. Es más, Fran, es más, ayer hacía un análisis que no había hecho antes. Hace mucho tiempo que vengo en esta tarea, y quienes me conocen saben que es así, y que uno lo hace por amor, no por pelea, no por querer tener la verdad, sino es esto que hablábamos recién de buscar la manera de rescatar hermanos, de traer esas ovejas perdidas que están ahí, que están por ahí. Y ayer pensaba y le decía a uno de estos hermanos, fíjate que aquellas cosas que nos separaron en el principio, que es llamativo, ¿no? Aquellas cosas que nos terminaron apartando, separando, dividiendo en el principio, qué raro que no sean las que nos separan hoy, o muchas de ellas ya no sean o no formen parte de las que nos separan hoy, porque hoy el tema de discusión, por ejemplo, es María,
porque ustedes, María, María. Y cuando Lutero, Calvino y los de la gran y verdadera reforma protestante se fueron, eh, no solo aceptaban a María, sino que también aceptaban los dogmas que había hasta ese momento. Cuando se va Lutero, el tema de discusión no fue el bautismo de niños. Nunca. De hecho, la iglesia luterana lo sigue haciendo y practicando y enseñando. Y así tantas cosas que hoy nos separan y que son tema de polémica y protesta y que antes no nos separaron. Entonces es como que detrás de toda esta historia de división cada vez más se respira, se huele, se nota en el aire esa trampa del demonio, ¿no? De tratar de sembrar la discordia. No importa con qué técnicas, pero la cuestión es dividir. Entonces vamos a pelear de lo que sea, porque la cuestión es acá que Franco esté dividido y separado con estos hermanos. Que vuelvo a repetir, no hay por qué, no hay razón por qué estar separados y divididos. Pero bueno, como eso, tantas cosas que podríamos hablar, Fran. Sí, pero es que eso nace precisamente por no, o sea, por la sola escritura, por la sola interpretación, porque Sola ahora escritura. yo solamente quiero interpretar lo que el Espíritu me ilumine. O sea, se arrojan el derecho. Si Sí, volvemos al pueblo, y le hago decir al Espíritu. y le hago decir, porque si Le hago decir muchas volvemos, veces, vayamos a la época de Moisés. Los que se enfrentaron a Moisés pagaron con su muerte. Por eso yo a veces repito mucho esa autoridad de la iglesia. Los que se enfrentaban a la autoridad del rey pagaban con la muerte. Los que se enfrentaron después ya en la historia natural, los que se enfrentaron con la iglesia, tenían ese respeto. Bueno, la iglesia dice que no es como yo digo, me quedo callado, me aparto, pero yo no voy a dividir la iglesia, porque la iglesia es de Cristo. A partir de Lutero, no, hay que dividir la iglesia porque no me gusta. Si usted se fija, Franco, las indulgencias sí eran un problema grave en la iglesia, pero no eran doctrina. Era gente que se aprovechaba, exacto. sacerdotes, obispos, papas, todo eso yo se lo acepto, pero no era la enseñanza. La iglesia nunca enseñó eso. Sí, no era. Entonces, Exacto. el problema que tenemos es la pereza a formarnos en el conocimiento, porque para ellos, no sé si estoy juzgando o no, es más fácil leerse la Biblia y no tener que estudiar nada más. Es más fácil leer la Biblia y si la Biblia dice que No, la Franz. jitonene, no sé. Yo sé que no son todos, No, pero no creo que. No creo que esté el problema ahí. No creo que esté el problema ahí. No creo que esté el problema ahí. Me parece, y acá voy a hacer lo mismo que hiciste tú, voy a emitir una opinión personal. En esto sí es mi opinión de personal. acuerdo. Eh, me, me parece que hay como un miedo en ir a la historia y comprobar en la historia Ok, que todo aquello que sostengo es herejía. ok. Que todo aquello que sostengo no está enseñado. Entonces, me parece que ahí está ese miedo. En parte muchos ya lo han comprobado, pero es muy difícil, y esto yo los entiendo, es muy difícil decir, che, me Me equivoqué. equivoqué. Todo lo que enseñé y lo que dije que esa es la palabra más difícil que nos toca a todos nosotros, decir, che, discúlpame, me equivoqué. Sí, tenés razón, tenés razón. Es que me cuesta entender eso. Honestamente te digo, me cuesta entenderlo. Porque al final de cuentas, el que tiene la razón es Dios. Todos nos equivocamos. Pero, o sea, lo entiendo, pero me cuesta comprenderlo al final de cuentas. Y entonces yo a veces quisiera encontrar, ¿Sabes lo que pasa, Franz? dime, ¿Sabes lo que pasa? Para el católico es muy difícil porque el católico tiene el hábito
de la confesión. Sí. El católico tiene el hábito de ir al encuentro de un semejante, de un sacerdote, y agachar la cabeza y decir, me equivoqué, vengo a pedir perdón, hice todo esto que está mal. Y el protestante ha perdido ese hábito, entonces es más difícil torcer la razón y decir, estoy equivocado. Pues bueno, así como lo planteas, es bastante interesante y que sí parece que sí podemos comprenderlo mejor. Ay, yo no sé, Franco, en verdad ha sido un rato muy, muy bonito y quiero que más que bonito sea de formación para los que nos escuchan y para nosotros mismos. Ya si yo estoy equivocado, aprender a enfrentarlo, pero con razones lógicas, es que esa es la otra parte. Si, si usted no puede razonar tu fe, muchas veces la gente piensa que la fe no tiene nada que ver con la razón, pero no, tiene que ver mucho con la razón. Si usted no puede razonar tu fe, bien, ¿en dónde quedamos? Simplemente en personas ciegas. Yo me he peleado mucho con Dios, muchas veces, y no me da vergüenza decirlo. Siempre me ha ganado Él, no sé por qué, pero siempre me ha ganado. Pero al final de cuentas, de todas las peleas que yo he tenido con Dios, he ido aprendiendo eso. Cállese la boca, hágale caso, entréguese a su voluntad, entréguese a su amor y a su misericordia. Y entonces todo lo que me nubla, pasó. Dios mismo se encargó de quitármelo. Esa es mi idea. Exactamente. Si quiere ponga Pía para Bueno, acá conocerla. está Pía, mirá. Hola Pía. Ahí está Pía. Qué linda. No te escucha porque tengo los Sí, auriculares, sí, sí. pero te está diciendo hola Pía. Franz, bueno, te dejo en esto, ¿no? Me gustaría que sea un motivo de nuevos diálogos, de nuevas charlas, en donde podamos hablar eh, y aprender con amor, ¿no? De nuestros hermanos, en donde esto, vuelvo a repetir, no es un estar en contra, ni tampoco es Y, eh, y un ayudarnos a no ser juicio ni jueces una de ellos. A condena. no ser jueces de ellos. Exacto. Exacta, exactamente. Ni están condenados, ni los estamos mandando al infierno, No, ni no, estamos no, no. diciendo que son todo lo contrario. O sea, es un llamado eterno que tiene la Iglesia hacia la obediencia a eso que decíamos al principio. Jesús quiere que todos seamos unos y si somos verdaderamente evangélicos, y esto incluye a todas aquellas personas que vivimos el Evangelio, es lo primero que tenemos que hacer, o sea, cumplir su voluntad. Lo rezamos en el Padre Nuestro, que se haga tu Tu voluntad. voluntad. Bueno, también depende de nosotros, ¿no? Depende de parte y decir, Te estoy pidiendo que se haga tu voluntad. Bueno, voy a hacer tu voluntad. Eso. Nos corresponde a nosotros que se haga como decía el Evangelio de hoy, hágase en mí según tu palabra. Si la Virgen fue nuestro mejor ejemplo, pues pongamos en práctica ese ejemplo, ¿verdad? Exactamente. ¿Algún mensaje exactamente. adicional? Bueno, Franz, nada, agradecerte por este espacio, por este tiempo que te robé de tu día, de tu familia. De Un mi placer cuarentena. enorme que me da la vida y Dios. Bueno, sí, acá también. Pero bueno, este placer enorme que me da Dios y la vida y bueno, esto de la comunicación, de la globalización, de poder conocerte, de poder dialogar contigo, porque me ha servido mucho para mi edificación personal y sé que va a haber muchas personas que van bueno, a comentar este video porque sé que acá hay mucha doctrina que está sostenida y solventada con la historia. Si bien hemos hablado y hemos tocado muy poquito la palabra, pero bueno, Todo está ahí, que todo se está ahí. repita, en Que se definitiva. repita, Franco, todo para la gloria de Dios y nada más. Que así sea.
Amén, amén, amén. Hermano, que tengas un bendecido descanso. Te dejo un gran abrazo desde Argentina. Nos vemos pronto. Chao. Chao, Franz.